Bueno, entonces en este planteamiento del plurilingüismo está, ¿no? Más allá de diseñar las metodologías, implementar programas, elaborar diccionarios gramaticales, textos, es ver toda una estrategia metodológica que permita de alguna u otra manera trabajar el desarrollo de la lengua materna como algo que permita contribuir al desarrollo necesario del proceso de enseñanza-aprendizaje en una lengua. Como planteaba, ¿no? A veces es el mismo contexto, la misma realidad, la que nos permite a nosotros entender la necesidad de poder trabajar en este sentido. Entonces, se dan de alguna u otra manera también en un escenario la necesidad de poder trabajar una lengua extranjera. Esta lengua extranjera debe ser de alguna u otra manera el aprendizaje de acuerdo a las necesidades y requerimientos de cómo se vaya a enseñar a los estudiantes, siempre enfocando de acuerdo a su contexto o a su realidad. Entonces, asimismo, debemos manifestar, ¿no? La necesidad de metodologías de aprendizaje que sitúen, que concreticen la necesidad de la vida, de la cultura de los niños. ¿Qué dicen del multiculturalismo? Habíamos hecho referencia a lo pluri, ahora hacemos referencia a lo multiculturalismo. Este término en relación, ¿no? Va a surgir, nos dice, en Norteamérica, y es una categoría fundamental y diversa en realidad que tiene que ver con garantizar la situación clara, ¿no? La separación entre poblaciones y sociedades de distintas regiones o poblaciones migrantes en todo caso, ¿no? Entonces, se habla de un multiculturalismo en la medida en que vamos entendiendo que existe, ¿no? Esa migración del nuevo mundo al viejo mundo. Perdón, claro, del nuevo mundo al viejo mundo, buscando quizás mejores condiciones de vida. Este multiculturalismo es una categoría descriptiva útil para caracterizar la realidad sociolingüística heterogénea que se va a presentar en todo caso en la construcción social y necesaria para establecer ese diálogo e intercambio de relaciones interculturales y plurales, ¿no? Ya analizando la otra categoría que es el rol de la investigación en la educación intercultural bilingüe, en la educación inter y plurilingüe en Bolivia, vamos haciendo sus aportes, por favor. En este contexto, vamos viendo cómo se va enfocando perdón, voy a ir admitiéndoles a mis compañeros. Vamos, ¿cuál sería el rol de la investigación en la educación intercultural bilingüe, en la educación interpluri en Bolivia? Estos conceptos están muy relacionados, estrechamente relacionados a plantear una información y el conocimiento que se va a abordar desde un enfoque de la globalización, en que una gran medida la influencia, el uso de la tecnología y la información y la comunicación van dando un posicionamiento al conocimiento como eje central. Ese planteamiento nos plantea, ¿no?, de que las sociedades del conocimiento cuyas economías están básicamente concentradas en la generación de riquezas a través del trabajo intelectual, es decir, la educación está vinculada o está estrechamente relacionada con hacer una investigación, ¿no? Básicamente en satisfacción a la sociedad del conocimiento, es decir, hacemos sociedad del conocimiento en la medida en que aplicamos instrumentos, metodologías de la investigación para generar un conocimiento cuyo conocimiento va a generar economía, ¿no? Una economía basada en una sociedad del conocimiento. No sé si se entiende, por favor, o sus preguntas y sus aportes también. Habíamos dicho que ya se tenía experiencias, ¿no?, en cuanto
a los proyectos en educación en Bolivia en cuanto a la acción de de generar una educación intercultural bilingüe como una alternativa de educación tradicional. En este contexto, la educación intercultural bilingüe era concebida prácticamente como un proyecto educativo descolonizador, cuyo fin era superar y eliminar prácticas y actitudes de pensamiento colonialista que todavía persistían en esos tiempos. Entonces, imagínense cuánto tiempo ha transcurrido y va a seguir transcurriendo seguramente por querer tener un proyecto descolonizador. Entonces, inclusive todas nuestras prácticas educativas, todo nuestro quehacer educativo está enfocado a procesos de descolonización, pero ¿será que este proceso de investigación, como plantean este proceso de rol de la investigación en educación intercultural bilingüe y en la educación inter plurilingüe en Bolivia ha logrado esos resultados? ¿Tenemos resultados? ¿Cuál es la experiencia que se tiene? Tal vez alguien que quiera participar, por favor. Ustedes conocen más en cuanto a lo que es el planteamiento de una educación intercultural bilingüe. Entonces, ¿cuáles esos planteamientos? ¿Realmente tenemos ese avance? Ese proyecto se ha iniciado en el 88, se ha extendido hasta el 94. Fue diseñado prácticamente para contribuir al proceso de la reforma educativa. Se ha implementado una educación intercultural bilingüe. Se ha mantenido y desarrollado esas capacidades docentes en la modalidad de enseñanza intercultural bilingüe y va a validar tanto una propuesta pedagógica como la modalidad intercultural bilingüe, pero efectivamente este desarrollo de competencias tanto de lectura y escritura en lengua originaria habrá fortalecido, no habrá fortalecido la autoestima del, del contexto en el que se encuentran. ¿Qué dicen ustedes? A ver. Estamos bien. Vamos con sus participaciones. Dana, Ever, Freddy, Heidi, Jimena, Gutiérrez, Lucía, Michael, Sara. Buenas noches, licenciada. Sí, le escuchamos. Muy buenas noches, licenciada. Bueno, respecto a su pregunta, ¿no? A mi forma de ver y a mi experiencia, Ujú, yo creo que al trabajar lo que es la lengua materna de los niños, en el régimen quechua más que todo, digamos, de alguna manera va fortaleciendo, porque no se va olvidando. Yo como estaba realizando el trabajo de, digamos, fortalecer la pronunciación, tal vez. Yo con poesías, digamos, estaba realizando y los niños con mayor em, interés lo van adquiriendo. Y de alguna manera así se ha ido fortaleciendo lo que es la lengua, lo que es la lengua originaria o materna de su región y con grandes, se podría decir, con grandes resultados porque han ido adquiriendo más conocimientos de su propia lengua. ujú. Ya. Tuvo avances y ¿cuál es la diferencia en todo caso de este proyecto con la ley 070? Es que en realidad quedó en una teorización del simple reconocimiento y del trabajo y la revalorización, pero no se logró en su totalidad, digamos, no se logró verdaderamente ese diálogo intercultural y en la revalorización misma de la lengua materna. Entonces, es algo que quedó en proyecto, que quizás no. Y ahí viene el análisis de la reforma educativa 1565. Ustedes saben que en 1994 se promulga la ley 1565 bajo un modelo educativo constructivista que va a sustituir al Código de la Educación del 55 y va a ser diseñado bajo la base de las demandas largas de reivindicación
de los movimientos indígenas y de investigaciones realizadas por otros países. Entonces, la educación intercultural y bilingüe y la participación social, porque no olviden que junto con esta reforma educativa de la 1565 de la ley, viene también la ley de la descentralización y la ley de participación popular. Entonces surgen ahí los denominados juntas escolares, la participación de los padres de familia, pero esta lucha de reivindicación que se va a generar una educación intercultural bilingüe con la participación en base a al cumplimiento de ciertos objetivos de la educación y la investigación indicada, ¿no? Estructurar y desarrollar una concepción educativa basada en una investigación creativa, participativa, pero bajo la actualización de los conocimientos. Eso es un planteamiento. Ahora, la implementación de esta reforma fue progresiva, ¿no? O sea, se utilizaron programas de mejoramiento, de transformación, fueron creados con propósitos distintos, se fue capacitando a los docentes en el manejo de metodologías bilingües, se considera una amplia mirada, un enfoque a la IB, sus orientaciones bajo el constructivismo pedagógico. Pero la implementación de la IB se limitó prácticamente al nivel primario en las unidades educativas de los distintos núcleos y de los distintos distritos de los núcleos, ¿no? El currículum estaba básicamente estructurado bajo un enfoque bilingüe, principalmente en los distintos núcleos, los cuales la educación hablaba un idioma originario que requiere la atención de una lengua distinta al castellano. Entonces, de alguna u otra manera tuvo una interculturalidad reducida, pasiva, y por ende no logró la interculturalidad, ¿no? Lograr a ese encuentro, a esa simetría y mucho menos a ese diálogo intercultural. Posterior a ello surge la ley 070, Avelino Siliani, que ustedes bien lo manejan, lo conocen, que va a ser aplicado después de la 1565. Desde el 2004 al 2006 van efectuando diferentes actividades en distintos departamentos para el encuentro, ¿no? Que se va a realizar y se va a dar la promulgación de la ley 070 el 2010. Entonces, tiene un nuevo marco normativo, una profundización en la denominación de una educación intracultural, intercultural, plurilingüe, ¿sí? Entonces, ahí viene este denominativo, ¿no? De la intra, inter y plurilingüe. Actualmente es un proceso que tiene dando varios desafíos a los educadores, educandos y a todos los miembros de toda la comunidad educativa, considero yo, porque son las comunidades las que van a poder lograr, ¿no? Vincular a la sociedad con la escuela, que la escuela ya no sea una isla separada de la comunidad, más al contrario, que la comunidad y la escuela estén vinculados como agentes socializadores dentro de un mismo interés, dentro de un mismo objetivo, ¿no? Entonces, eso es lo que va a ir a contribuir a una educación descolonizadora, a una formación integral, equitativa entre hombres y mujeres y de acuerdo a las necesidades y particularidades y expectativas que se tenga en el contexto, ¿no? Ahora, dentro de esta misma ley 070 viene, ¿no? una estructuración de un diseño curricular en sus niveles de concreción que tiene el ministerio, un diseño curricular base, un diseño curricular regionalizado, un diseño curricular diversificado, un diseño curricular armonizado, hasta la concreción de los de la planificación como es el PSP, que es la planificación como una estrategia metodológica para abordar el proceso educativo. Entonces, este modelo educativo vigente en el cual nos encontramos busca también un planteamiento de asumir una investigación, acción participativa. Esta investigación, acción participativa, ¿a cuál de los paradigmas de investigación correspondería? Esa es la pregunta.
Vamos, Sara, Marisol, Lucía, Heidi, Freddy, Ever. ¿Qué dice? Porque lo que nos plantea es que el modelo actual vigente de la 070 asume la investigación, acción participativa en la comunidad como principal método de investigación y sistematización de la educación. Entonces, es a partir de este método, de esta metodología que van a surgir, van a identificar las necesidades, los requerimientos, las demandas, las potencialidades del lugar para generar proyectos de transformación. Eso es lo que nos están planteando. Entonces, yo les pregunto, ¿a cuál de los enfoques metodológicos de investigación correspondería? ¿Es cuantitativo o es cualitativo? Licenciada, ¿no? En cuanto a lo que indicaba, ¿no? El enfoque más es cualitativo, porque yo creo que como se va, ¿no?, a la investigación, la acción participativa, más se va a las cualidades, más destacando, ¿no? Si hay potencialidades, problemáticas, necesidades, entonces de esa forma yo creo que se van creando, ¿no?, proyectos en base al contexto, ¿no, licenciada? Entonces yo creo que en esa parte sería, ¿no?, el enfoque cualitativo. Muy correcto. Correcto. Corresponde a un enfoque metodológico cualitativo, ¿no? Donde las investigaciones tienen una transformación radical. Es un proceso de cambio de mirada, de qué hacer, en la que el investigador es uno más en la investigación. Y cuando plantean de que este modelo asume una investigación a acción participativa, está asumiendo de que el educador es uno más en la investigación y que los que están siendo investigados ya no son objetos pasivos, sino son sujetos activos en la investigación, porque lo que busca la investigación, acción participativa, es transformar la realidad, lo que permite entender que hay un proceso de investigación cíclica de acción y reflexión participativa en la comunidad, con su principal método de investigación y sistematización educativa. Entonces, lo que nos plantean, ¿sí?, es poder entender, ¿no?, la importancia de poder hacer un conocimiento, una construcción del mismo conocimiento para que exista un verdadero cambio, ¿no? Ya no una teorización de las necesidades, sino una transformación práctica real de lo que está sucediendo. Por eso es que la investigación, acción participativa tiende a ser un instrumento metodológico de producción de conocimientos. ¿Eso qué quiere decir? Que esta investigación se va a asumir como un conjunto de acciones, procedimientos que van a generar conocimiento, pero ese conocimiento va a ser para la comunidad, de la comunidad, para la comunidad, en la producción y transformación educativa, considerando la acción cultural, social, política, que permita la transformación de la realidad de la comunidad. Esa es la diferencia que existe con las otras investigaciones. Las investigaciones de enfoque tipo cuantitativo no les importa la transformación de la comunidad. Lo que les importa es la producción de conocimientos para generar más economía. O sea, va enfocada a un tipo de investigación positivista, tradicional, ortodoxo. Entonces, hay una investigación rígida que no le importa a la comunidad, ¿no? Entonces, a nosotros, en nuestro contexto, en nuestra realidad como maestras y maestros, nos interesa investigar, transformar,
nuestro proceso educativo, porque a partir de eso vamos a poder reflexionar cómo es nuestra práctica educativa, cómo enseñamos, cómo aprende, qué hacemos para que enseñemos, o sea, cómo es que aprenden, qué estrategias, qué metodologías, qué orientaciones metodológicas aplicamos, qué criterios de evaluación asumimos para evaluar la educación en nuestra propia aula. Esa es la diferencia que existe en esta metodología de investigación educativa, o investigación, acción participativa en todo caso, ¿no? En el actual modelo, lo que busca es la investigación, acción educativa, retomar, ¿no? Retomar una mirada, un entendimiento a que una educación necesita de cambios, de transformaciones, donde los propios actores sean los propios protagonistas, tengan los propios derechos, o sea, tengan ellos la necesidad de ser investigados e investigadores a la vez. Entonces, ya no hay experto investigador que aplica instrumentos, ¿no? Entonces, esa es la gran diferencia en la producción de conocimientos. La acción es transformar, cambiar la realidad y que la educación sea integral y holística. Por eso es que la investigación, acción educativa es un proceso de producción de conocimientos para la transformación de la realidad educativa, ¿no? Este reencuentro que se va a dar, ¿no? O sea, nos va a permitir entender a nosotros que hay un verdadero cambio entre la 1565 y la 070. Entonces, la forma de concebir, hacer la práctica educativa es muy distinta al anterior paradigma y en la actualidad cómo vamos asumiendo de aquí en adelante, ¿no? ¿Alguna pregunta hasta aquí, por favor? Colegas. Aportes. Jimena, Lucía, Michael, Marisol, Sara. Escuchamos también sus experiencias, sus aportes. Licenciada, Sí, le escuchamos. quisiera argumentar también a lo que usted expresaba. De acuerdo, Liz. La nueva ley educativa aplica, ¿no?, el modelo educativo sociocomunitario productivo. ¿Cómo le puedo decir? De que toma en cuenta a la comunidad. El principal actor son pues los maestros, padres de familia, donde se habla de comunidad educativa, ¿no es cierto? ¿Quiénes son la comunidad educativa? Autoridades, ya sean locales, municipales, hasta nacionales, ¿no? Están tomadas en cuenta dentro de la comunidad educativa. Entonces, todos tenemos que ser parte en esta investigación. Y pues, como usted decía, de que el investigador tiene que ser parte de la sociedad, del contexto. Y es así, ¿no? En la realidad creo que los maestros nos interiorizamos dentro de la comunidad. ¿Qué investigamos? Los saberes y conocimientos locales con el cual posee un contexto donde uno trabaja, ¿no es cierto? Posteriormente, ¿qué se hace? Creo que se articula pues con los conocimientos científicos también, que tampoco debemos dejar de lado, ¿no es cierto? Para después buscar estrategias de solución de problemas o de potenciar conocimientos del mismo contexto donde se trabaja. No, licenciada. Ya, me parece muy bien. ¿Alguien más, por favor? Eso es muy importante que está abajo, ¿no? En el documento está la conformación de los consejos educativos. Entonces, inclusive hay un reclamo, ¿no? En este tema de cuál es el verdadero rol de esta participación de los consejos. Entonces, realmente participan como manda la norma. Entonces, ¿qué es lo que está sucediendo? Esa es una reflexión que tenemos que hacer nosotros desde nuestro quehacer educativo también, ¿no? Sí, licenciada, como también, ¿no? En cuanto a la argumentación, yo creo que sí hace mucho, ¿no? Que los actores educativos ya formen parte, ¿no? Dentro de la educación,
porque ahorita un ejemplo, ¿no? Cuando somos estudiantes, ahorita en mi caso, ¿no? Soy estudiante de 5º año de formación de artes, entonces yo creo que más nosotros, ¿no? Más nos adentramos, ¿no? Trabajar con los actores educativos, ya sea con el consejo educativo y de esa forma, también con plantel docente, estudiantes mismos, ¿no? Entonces buscar, ¿no? De esa forma una integración, ¿no? En cuanto a poder mejorar el lugar o poder buscar, ¿no? Esas problemáticas que uno se detecta, ¿no? Mediante la investigación, acción participativa. Entonces yo creo que eso más lleva, ¿no? Buscar las cualidades, por eso yo creo que este enfoque más se va a lo sociocrítico, un paradigma sociocrítico de buscar, analizar, ¿no? Criterios y de esa forma poder, ya de esa forma buscar las cualidades, ¿no? Buscar sus problemáticas, sus necesidades, potencialidades mismas del contexto, ya sea institucional, comunal o áulico, ¿no? Entonces, de esa forma yo creo que más se basa, ¿no? A la investigación que más direcciona el modelo sociocomunitario productivo de este licenciado. ¿Ya? Muchas gracias. A ver, estamos bien, muy bien, yo creo, con nuestra participación. Siempre los aportes contribuyen, digamos, ¿no? En cuanto a el epígrafe de la experiencia de los programas de formación intercultural bilingüe para los países andinos, nos llama, ¿no? A la reflexión de que existen instituciones en América Latina prácticamente que han generado ciertas experiencias, investigaciones interculturales bilingües a lo largo más de una década, ¿no? Entonces, este desarrollo nos permite entender que estas experiencias de alguna u otra manera han trabajado sobre aspectos etnográficos, van a destacar la metodología de investigación, acción participativa, van a dinamizar de alguna u otra manera la investigación descolonizadora, pero el punto de partida son los procesos, los tiempos, los espacios, los actores, los indígenas. Uno de los fundadores nos dice, ¿no? Luis Enrique López reflexiona sobre el rol de la investigación en la relación de los pueblos indígenas y educación. Entonces, esta investigación lo que va a asumir es un carácter intercultural, plantearse nuevos modos de actuación, superar la asimetría, o sea, esa desigualdad que existe en la relación intercultural, que ha sido provocada, ha sido impuesta por el colonialismo, de alguna u otra manera nos describe y nos permite comprender la construcción del conocimiento a partir del diálogo como resultado y la confluencia de los procesos de visiones y perspectivas de las experiencias de vida, ¿no? Que se han tenido en una educación diferente. Entonces, nos dicen en todo lado, en realidad en toda investigación que se genera en Latinoamérica y propiamente en Bolivia, por ejemplo, Investigasur que trabajaba en Sucre planteaban, ¿no? O sea, Bolivia es un lugar virgen para hacer investigaciones. Hay mucho que investigar, hay mucho que interpretar, hay mucho que sistematizar, teorizar, comprobar en cuanto a lo que es el conocimiento, pero lo que aquí nos interesa es poder construir un conocimiento que vaya a la transformación de la realidad. No queremos una teorización bajo este modelo de la educación sociocomunitaria y productiva. Nosotros necesitamos transformar nuestra educación porque así lo dicen los mandatos, ¿no? Lo dice la Constitución Política del Estado, lo dice la Ley 070. La educación es de la vida para la vida. Es un planteamiento que nos plantea, ¿no? O sea, nos llama a la reflexión. Entonces, existe también entre la lectura las experiencias agroecológicas de la Universidad de Cochabamba, que también tiene una metodología descolonizadora emergente de una investigación, acción participativa. Y en estas investigaciones lo que nos plantean es la transdisciplinariedad en la investigación. ¿Cómo entendemos la transdisciplinariedad? Debemos entender como ese proceso de comprensión, entendimiento de que existen muchas disciplinas que a lo largo del enfoque cuantitativo las disciplinas han ido de forma lineal, han ido de forma ortodoxa, que en la actualidad la lectura de la realidad nos permite entender la necesidad de la transdisciplinariedad.
La transdisciplinariedad implica de que toda investigación, todo trabajo educativo pueda tener una relación estrecha de una disciplina con otra. Esa interacción, ese diálogo, esa interacción entre distintas disciplinas para generar investigaciones. Solo así podríamos lograr una investigación bajo el requerimiento, la necesidad de la comunidad, la organización indígena campesina, como una institución, ¿no? Como una propuesta metodológica de investigación que permita, ¿no? Entender un nuevo paradigma emergente, o sea, que va a surgir una nueva interpretación, una tradición epistemológica occidental de las ciencias naturales y sociales. Entonces será necesario considerar otras maneras de abordar la investigación en las ciencias sociales y las ciencias naturales. Entonces, estos enfoques de paradigmas, métodos, técnicas, van a realizarse bajo una investigación que va a estar desarrollada bajo los paradigmas emergentes de los procesos de producción, ¿no? Sin embargo, ¿quiénes son los verdaderos dueños del conocimiento? O sea, muchos teóricos científicos van a reclamar, ¿no? Ese resaltar de generar conocimientos bajo fundamentos ontológicos. No olviden que la ontología es el estudio del conocimiento y la epistemología es el estudio del conocimiento científico, que van a generar conocimientos de alguna u otra manera como resultados de los escenarios de investigaciones tradicionales. Pero a nosotros lo que nos interesa es el desarrollo socioeconómico, cultural y tecnológico que se va a plantear desde la comunidad. Entonces, son experiencias que van a surgir bajo investigaciones de los pueblos, del contexto mismo, donde van a aportar a la ciencia desde otro sistema de conocimiento que también es valioso, porque el enfoque cualitativo está propiamente hecho para las ciencias sociales, hecho para la educación, para las investigaciones etnográficas, antropológicas. Entonces vamos viendo un enfoque muy distinto, transdisciplinario, porque van poniendo en marcha distintas metodologías que permitan generar un conocimiento en una investigación para los pueblos, de los pueblos y para las naciones indígenas, ¿no? Entonces, esas son las experiencias en cuanto a la transdisciplinariedad. Luego viene el enfoque de desarrollo endógeno, ¿no? ¿Qué entendemos saber por endógeno? ¿Quiénes han hecho esa parte de la lectura? Este enfoque endógeno va a ser un criterio de abarcar, las investigaciones desde la participación, desde la integración, desde el conocimiento local, es decir, una investigación que surja de adentro para afuera, no que se imponga de afuera para adentro, sino al contrario. Por eso es endógeno. Las intervenciones, el desarrollo de sus estrategias tiene que ver, ¿no? Tiene que priorizarse con las necesidades, con los criterios para el desarrollo de la comunidad y sean las mismas que tengan que trabajar en el desarrollo de conocimiento, ¿sí? Pero este conocimiento con acercamiento y participación de las realidades propias del lugar, del contexto y las localidades. En este sentido, la metodología para este trabajo de las comunidades, de sus necesidades, de su investigación, es la revitalización del conocimiento ancestral. Es decir, a través de este enfoque de investigación endógeno vamos a lograr un conocimiento ancestral local que va a desarrollar de alguna u otra manera, va a ayudar a los pueblos a seleccionar qué recursos, de qué manera, cuáles son las condiciones locales, entonces, que se van a asumir. Por eso se habla de un control local, de un desarrollo, de una consideración de valores culturales propios del lugar, ¿no? Para el logro del equilibrio de los entornos. Luego viene el enfoque histórico, cultural y lógico,
¿no? Es otra manera de realizar la investigación, esta búsqueda de enfoque conceptual metodológico, porque tiene una manera de entender, porque el enfoque es una forma de ver o entender la realidad. Entonces, esta búsqueda de forma de ver o entender la realidad, tanto conceptual como metodológica, es decir, qué procedimientos, acciones voy a asumir para lograr la complementariedad de los saberes ancestrales indígenas, tiene que ver con el trabajo de la academia universitaria que va a conducir, porque está muy relacionado una mirada tanto histórica, o sea, qué es tu pasado, qué es tu cultura, ¿no? Una cultura lógica en la que van a ir trabajando. Ahora, este planteamiento de enfoque histórico-cultural lógico ha sido una propuesta certera, comprender la vida de la comunidad, el quehacer cotidiano, el estudiar las alternativas, el por qué sus actividades cotidianas para asegurar la reproducción y producción de la vida. Este enfoque va a interpretar la vida cotidiana de las familias, de los indígenas, de los campesinos, desde 3 ámbitos, ¿no? Lo material, lo social y lo espiritual. Entonces, existen esas 3 dimensiones para la interpretación de la investigación que se vaya a hacer bajo este enfoque histórico, lógico, que se va a realizar. Ahora, ¿qué es lo que sucede? Yo vi una tesis doctoral, ¿sí? Y fui a escuchar los resultados de esa tesis doctoral y era de una investigadora extranjera, no recuerdo bien si era de Suecia o de dónde, pero lo que había hecho era internarse en una comunidad y el tema era usos y costumbres de la Chaupirana. Entonces, este tema de usos y costumbres de la Chaupirana implicaba, ¿no? Entender, explicar cómo era la influencia de un departamento con otro. Entonces, era una comunidad que estaba en medio de Cochabamba y Chuquisaca, o sea, era Chaupipi, o sea, es en el centro, ¿no? ¿Cómo era que era influenciado por una y otra cultura? ¿Y cuál era el resultado de esa comunidad? Entonces, y decían, ¿no? Bolivia siendo un lugar tan virgen, o sea, que nosotros, o sea, nos quedamos a vivir 3 años para conocer, convivir, o sea, para hacer una verdadera investigación, acción participativa. Somos parte, involucrados en el proceso del quehacer de la comunidad, ¿no? Entonces, esa teorización, esa sistematización de esa investigación lo llevan al exterior, nos los vuelven a vender y nosotros no los compramos, o sea, pero en la realidad muchos de nosotros cuando hacemos años de provincia, por ejemplo, algunos tenemos que estar más de 3, 4, 5, hasta 6, 7, en algunos casos vemos, por ejemplo, personas que están con 15, 20 años de servicio en el área rural, o sea, que viven en la comunidad, pero ¿cuánto hemos investigado, cuánto hemos teorizado, cuánto hemos logrado sacar algo comprobado bajo estos enfoques? Casi nadie nos atrevemos, ¿no? O sea, realmente este enfoque histórico, cultural, lógico, tendría muchos resultados si nosotros los aplicáramos